Aunque para la mayoría de las personas no está pasando nada o creen que no pasa nada importante, lo cierto y verdadero es que está pasando mucho, muchísimo y de manera muy veloz. Desde unos años a esta parte, vamos a decir que hay un plan y una planificación sin ánimo de ser conspiranoica. Es un hecho de que, y eso lo podemos ver todos, que hay una planificación hacia un futuro muy próximo en el que ya se están planificando nuevos modelos de vida, nuevos sistemas de funcionamiento dentro de lo laboral, del trabajo, de lo económico, de lo social, de la educación, absolutamente todo se está planteando, se está replanteando. La pregunta es, todo este cambio que todos, si queremos mirar un poco de frente y sin miedo, podemos ver que ya está en marcha. La pregunta, digo, sería, ¿todo este cambio es una reedición o es una revolución? Porque no es lo mismo. Y sería el abordaje de una transformación de todo y de nuestro sistema de vida, tanto a nivel colectivo como individual. No es lo mismo plantearlo como una reedición que como una revolución. Porque si es una reedición, lo que estamos es reeditando, volver a editar un diseño antiguo, pasado, quizá con una nueva forma, con una nueva apariencia más tecnológica, pero en lo básico es un volver a editar más de lo mismo. Y en lo básico me refiero en lo que realmente, en el verdadero propósito del sistema, ¿no? Cambia la forma porque obviamente ahora hay una tecnología que hace unos años no había, cambia la forma pero no cambia el fondo. Y si el fondo era el mantener a la sociedad distraída, entretenida, manipulada, y se hacía con la tecnología que había entonces, ¿con qué intención esto? Bueno, con la intención de control, manteniendo a las personas pendientes de, por ejemplo, sobrevivir, ¿no? De conseguir un sueldo, un dinero para poder pagarse algo que es un derecho vital, ¿no? Como el derecho a una vivienda o a la comida. Pues ese derecho ahora con estos sistemas que ahora se pretenden reeditar, no es un derecho, es algo que tienes, por lo que tienes que luchar, ¿no? Bueno, de esto hemos hablado en algunos otros vídeos y no quiero centrarme sobre esa cuestión concreta, pero que creo que sabéis de qué estoy hablando. Entonces, reeditar el sistema sería pues, tener, vamos a decir, el mismo planteamiento de fondo, ¿no? De mantener a la gente entretenida, distraída y en continuo conflicto tanto interno como entre los propios, entre las propias relaciones, porque esa es una manera, cuando dividimos tanto interna como en las relaciones, el individuo pierde valor o la percepción que tiene el individuo de sí mismo se desvaloriza porque pierde energía, pierde esa fuerza interna inherente y natural del humano. Pues en la división y en el conflicto es esta fuerza, voy a decir incluso vital, se pierde fuerza, ¿no? Porque si tuviéramos esta fuerza íntegra, sería relativamente fácil darnos cuenta de la fractura de los diseños, de la manipulación del diseño, quería decir, del sistema, y de la manipulación de la presión y del condicionamiento que estos sistemas manipuladores, tóxicos,
perversos, puede ser una buena palabra descriptiva, pues reeditar este sistema con una nueva forma, un nuevo formato, pero con el mismo fondo, con la misma idea, nos va a llevar a una sociedad, a un sistema probablemente distópico, aunque también me doy cuenta que hay personas, las personas que no están dispuestas a hacer una revolución. Ya sabemos que las revoluciones, las verdaderas revoluciones empiezan con uno mismo internamente, porque hacer esta revolución desde dentro no es cómodo, no es muchas veces agradable, porque supone enfrentarte a tus propios monstruos, porque sin querer caer en el victimismo, cuando en lo colectivo tenemos una sociedad injusta, corrupta y llena de conflictos, muy probablemente es porque a nivel individual, a nivel particular, hay muchos temitas pendientes sin resolver y sin atender, muchos rincones oscuros, muchos monstruitos por ahí escondidos. Entonces, siempre lo social es un reflejo de lo individual. Estamos en pleno reset, esta palabra tan de moda ahora, una palabra inglesa que nos está hablando de una especie de recomenzar, de comienzo, de tabula rasa. Pero esta tabula rasa, si bien suena a oportunidad, va a depender, el desarrollo de este nuevo comienzo va a depender desde dónde lo abordemos, como siempre. Esa conciencia conectada a esa inteligencia, desde dónde va a proponer el nuevo modelo social, económico, político, etcétera, etcétera. Entonces decía que tenemos ahora la oportunidad, y puede ser una reedición, es un maquillaje, pero con un fondo que realmente no supone ningún cambio de fondo. O podemos también en esta oportunidad observar que tenemos una posibilidad no de reedición, sino de revolución que nos lleve a una liberación. Suena un poco a juego de palabras y quizá lo estoy haciendo un poco a propósito para llamar tu atención sobre el verdadero significado de estas palabras. Revolución es volver a evolucionar. Es como que en un momento determinado, y creo que esta no es la primera vez, la humanidad llega como a un tope, como a un límite en el que su propio sistema, su propio diseño de sistema ya no da más de sí. Y entonces ahí, por propia necesidad de supervivencia, antes de llegar al colapso, hay que hacer una revolución. Y es una nueva oportunidad para evolucionar. Sí, dentro de un nuevo diseño, porque mientras estemos en este mundo material, vamos a estar dentro de Matrix de distinto rango, de distinta frecuencia. Ahora se nos ofrece la oportunidad de esto de dar un salto, que está ahora muy de moda, hablar del salto cuántico o de una quinta dimensión. Y esto, bajo mi punto de vista, sin caer en tópicos místicos ni pseudocientíficos, no significa nada más que una vez en una sociedad llega a un punto en el cual ya no puede evolucionar más, necesita
una revolución. Y eso implica darle a la mente y a la conciencia un nuevo propósito. Pero es un propósito que vendría del futuro. Y ese propósito guardaría un potencial dinámico. Un potencial que hoy por hoy quizá algunos intuimos por dónde podría venir, pero creo que nadie sabe exactamente de qué se trata, porque es un potencial. Es una paradoja porque depende de nosotros la dirección que tome este potencial y el sentido que tome este potencial, al mismo tiempo que nosotros desde este presente, que es el pasado del futuro, no tenemos demasiada idea. Pero mi consejo en estos momentos en los que se está reconfigurando todo es que para que este reset, para que esta revolución se convierta en un aliado de la humanidad y nos lleve hacia un estado de liberación o de más libertad, creo que lo más inteligente es transitarlo desde este lugar del que hemos hablado muchas veces en este canal, y lo digo consciente de la contradicción o la paradoja. Lo más inteligente es transitarlo desde la no mente. Eso sí, sin renunciar a la mente concreta, a la mente pensante, a la mente que planifica, porque dentro del tiempo, dentro de las matrix donde transcurre el tiempo lineal o cronos, necesitamos planificar, necesitamos una estructura, un orden dentro de esta ilusión del tiempo lineal. Pero al mismo tiempo creo que lo que daría a esta mente calculadora que al final no entiende, no termina de entender la verdadera naturaleza de la existencia, creo que sería muy buena idea el empezar a colaborar, que esta mente concreta empiece y aprenda a colaborar con esa no mente, que es ese modo de la mente silenciosa, observadora y que confía plenamente en su potencial, que no tiene tiempo, no existe dentro del tiempo, viene de una dimensión atemporal. Estos son conceptos e ideas que si en principio pueden sonar como metafísicas o espirituales, no lo son en absoluto. Creo que es algo bastante esencial, elemental y lógico de lo que estoy hablando. Es simplemente empezar a entrar en esa visión y en esa comprensión de nuestro aspecto multidimensional, en esa interacción entre la mente y la conciencia. De esta manera, si bien es cierto que es una liberación parcial, porque vamos a seguir, a no ser que decidamos liberarnos de estas matrices, de estos diseños y dejar de existir en estos reinos físicos tangibles para pasar a formar parte de otros reinos que no son de este mundo. Bueno, eso no sé hasta qué punto es posible hacerlo de manera consciente. También tengo preguntas y dudas sobre eso, si eso es en la hora de la muerte, ocurre de manera natural. Supongo que también tiene que ver con el estado en que la persona abandone este mundo, pero no me quiero desviar del tema. Si has decidido seguir existiendo, viviendo en estos mundos tangibles y materiales, sí es cierto que hay como un cambio de nivel, un cambio de frecuencia. Y creo que nuestro reto, nuestro desafío es elegir qué tipo de modelos estamos dispuestos a apoyar
y a asumir. Quería llamar tu atención sobre todo el movimiento que está ocurriendo a nivel global, porque ahora los cambios son globales. Y por ejemplo, comentar esto que se está dando ahora de la desclasificación de los ovnis, y ahora resulta que sí que existen los ovnis, y no solo los ovnis, sino los extraterrestres. Bueno, YouTube y las redes están llenos de opiniones y reflexiones sobre esto. Y para mí, por ejemplo, esta noticia, por un lado, significa que si hay un aperturismo en un sentido que antes se negaba rotundamente, a pesar de el montón de pruebas y de avistamientos y de gente y de testigos sobre estos temas, siempre se ha ridiculizado y se ha negado rotundamente. Ahora resulta que nos han estado engañando durante décadas y décadas, y ahora sí, ahora existen. Como digo, para mí esto significa, por un lado, que hay una apertura en un sentido que antes se negaba, y si hay una apertura en este sentido, es porque hay un cambio obviamente de actitud, por alguna razón que no nos están contando. Este aperturismo va a tener muchas implicaciones, porque el admitir esta cuestión va a generar muchas preguntas y una cascada de acontecimientos derivados de esto, lógicamente. Este hecho no tiene por qué ser ni bueno ni malo. Este es un hecho que tiene muchos observadores. Estamos siendo observados absolutamente en todo, cómo reaccionamos, cómo pensamos, porque todo eso es información muy valiosa para tomar una dirección u otra en la aplicación de los nuevos modelos de sociedad, de pensamiento, de economía. Entonces, quiero decir que el cómo reaccionemos, pensemos, y el cómo nos posicionemos respecto a determinados eventos, y están pasando muchos eventos, por eso va a hacer que los responsables hagan ciertos cambios en una dirección u otra, de una forma u otra, o de manera más lenta, más pausada. Dan un paso adelante, si ven demasiado rechazo dan un paso atrás y esperan al momento adecuado. Entonces, quiero decir que hay una intención por parte de los responsables de que esta matrix, de que esta caja siga esencialmente igual. Hay una intención de reedición, es decir, de un lavado de cara superficial, pero con el mismo propósito de siempre. En definitiva, de que nada va a cambiar, ¿no? De mantener a las personas distraídas, asustadas, divididas y débiles, y sin capacidad de pensar ni de respuesta. Y aquí es donde el individuo tiene que ejercer su soberanía y su derecho a la revolución, que es removerlo todo desde su propia mente autónoma, íntegra, comprometida, para un propósito que dé un potencial a lo que se viene, que sea dinámico, porque el potencial que viene de una verdadera revolución interna es dinámico, es decir, que no se estanca, no tiene miedo, y viene desde una confianza interna. Recordemos, como dijimos en el último vídeo, que cuando la mente concreta, esta mente que solo
conoce lo que le muestran los sentidos, no sabe porque por diseño está limitada. Cuando esta pequeña mente empieza a conectarse y a confiar con esa otra no mente que viene de un estado de conciencia fuera del tiempo, en ese lugar no tiene miedo, confía completamente porque lo que tienes son certezas. Y la certeza es un estado en el que no hay duda, porque simplemente sabes desde el ser. Y eso es justamente lo que estos que quieren reeditar los diseños y los viejos modelos con este lavado de cara tecnológico, eso es justamente lo que quieren evitar, conectándote a una inteligencia artificial fuera de ti, es decir, desconectado del ser. Claro, en esta desconexión se pierde la capacidad de autonomía y este espíritu de revolución, que eso sí nos llevaría a una liberación de esta vieja matriz condicionada, que algunos quieren llamar quinta dimensión, sexta dimensión. El calificativo o el nombre es lo de menos. Para mí lo importante es entender lo que esto significa. Y esto es un compromiso contigo mismo, contigo misma. Entonces, para terminar el vídeo voy a hacer mención de algo que hacemos en nuestro grupo de Telegram que compartimos, de lo que llamo guía para decodificar las frecuencias del mes. Y por ejemplo, en estos días de este mes de agosto, de este mes 8, que es esta conciencia dinámica que te lleva a replantearte y resignificar en profundidad lo que eres o lo que crees que eres, y es muy buena idea hacerlo desde el silencio, como digo, que justamente silencio, pues suma la palabra silencio es 88, y ahí en ese silencio se mueve muchísimo, es una recreación muy dinámica, una recreación, una revolución interna. Justamente este es un buen mes para hacer ese ejercicio, y en estos días concretos de este mes 8, un modo que se aconseja, el modo de estar, el modo de que nuestra mente esté, es una especie de modo resiliente, y el estado de esa mente es un estado confiado, justamente por lo que acabo de explicar. Una mente conectada a esa conciencia, o esa mente conciencia fuera del tiempo, genera un estado confiado. Y la pregunta que podemos hacernos es una buena pregunta. Es ¿cuáles son mis apegos? Porque estos apegos es importante que sean identificados, porque te van a estar hablando y descubriendo muchos detalles sobre ti, sobre esa identidad y sobre esa disponibilidad o no disponibilidad a esa revolución tan exigente. Seguramente nos va a exigir que soltemos o que liberemos muchos aspectos que quizá la identidad no esté tan dispuesta a soltar o liberar. Pero ese es un trabajo particular, y que todos y cada uno de nosotros tenemos que transitar si realmente queremos esta transformación. Lo que sería una verdadera transformación en estos momentos, justamente en estos momentos. Esto es lo que está pasando, y es importante que tengamos esta conciencia, que nos demos cuenta de que estamos en un momento muy importante, abriendo una línea de tiempo en la que empezamos a identificar
la dirección y el formato de nuestro futuro sistema de vida. Así que el modo resiliente, el estado confiado.